¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Espero te encuentres bien en este día maravilloso. ¿Cómo saber si tu expareja está confundido o confundida? Es el tema de este video. Vamos a hablar de ello. Hoy hablaremos sobre cómo saber exactamente si tu ex está confundido o confundida, como te decía. La mejor manera de determinar si tu ex está confundido es analizar detenidamente el enfoque de acciones versus palabras. En otras palabras, siempre presta atención a lo que hace tu ex en lo que respecta a sus acciones, porque aprenderás mucho sobre una persona en función de cómo actúa en lugar de lo que dice. Por supuesto, hay etapas en esto, por lo que el resto de este video nos dedicaremos a responder una pregunta singular. ¿Cómo interpretas las señales contradictorias de tu expareja hacia ti? ¿Está confundido o confundida? Bueno, vamos a averiguar. Comprende las señales mixtas de tu ex. Para las personas promedio, ¿cómo se ven las señales mixtas después de la ruptura? En general, lo que vas a ver son patrones de apego y desapego en lo que un día tu ex te envía mensajes de texto con mucha frecuencia y el siguiente desaparece. Pero, ¿qué está pasando realmente? Bueno, creo que para responder debes analizar detenidamente los muchos tipos diferentes de señales mixtas que exhibirá tu ex cuando está confundido o confundida. Estas son las señales. 1. Quiero acostarme contigo, pero no me comprometo. Desafortunadamente, esta es una señal mixta muy común que vemos. Esencialmente, tu ex está dispuesto a acostarse contigo, pero no está dispuesto a comprometerse contigo, lo cual es solo una especie de demostrarte que todavía quiere esa conexión contigo, pero no tiene la seguridad de si quiere comprometerse por completo, porque eso supone vulnerabilidad y responsabilidad, lo que le añade presión. Personalmente, lo que siempre me ha parecido interesante sobre la situación del tipo amigos con beneficios es la contradicción inherente. Ya sabes, tienes esta relación con alguien y luego esa persona termina contigo. Eso es lo que dice. No estoy interesado en ti, pero el aspecto amigos con beneficios indica que sí le interesas. Si sigues mi credo de acciones versus palabras, técnicamente hablando, parecería que tu ex está increíblemente interesado en ti, ¿verdad? Todavía quiere acostarse contigo, así que esto tiene que significar algo, ¿verdad? Psicológicamente, ¿qué está pasando aquí? Te preguntas. Sí, creo que mucho se debe al hecho de que en esta situación está lidiando con sentimientos y no tiene la seguridad de qué hacer exactamente con esos sentimientos. Mi evaluación sería que es un poco demasiado doloroso para tu ex sacarte por completo de su vida. Además, es probable que no tenga la seguridad de volver a asumir un compromiso completo, por lo que muchas veces ves amigos con beneficios en una persona más evasiva, solo porque la vulnerabilidad adicional que necesitas para el tiempo juntos en una relación, que es completa, es difícil también. En última instancia, es que todavía quiere conservar una pequeña parte de su tiempo juntos sin comprometerse por completo. 2. Físicamente hay tres áreas del cerebro involucradas en la angustia y esas áreas son la área tegmental ventral que produce dopamina, el neuroquímico que actúa en las partes de recompensa y placer del cerebro. Núcleus accumbens, que es la vía de recompensa. Paladio ventral, que se asocia con sentimientos de apego a una pareja que se acumulan con el tiempo. Lo que le digo a la gente es que el cerebro es como una máquina de calentamiento de necesidades. Obtendrá sus necesidades satisfechas independientemente y esa parte de la adicción es en realidad algo que contribuye a ello. Y cuando no lo hace, irá a buscarlo. Muchas veces esa es una solución realmente rápida y es por eso que normalmente ves personas entrando en una situación de amigos con beneficios. Es por eso que les digo a muchos que si estás en esta situación, realmente tienes que establecer límites dentro de ella, porque tu ex casi siempre te mantendrá en este limbo, porque es una solución rápida para él o ella. Y si lo estás, si esencialmente estás de acuerdo con eso, entonces esencialmente estás diciendo que estás de acuerdo con que te traten en la zona de amigos. Hablemos de la próxima señal de confusión. 3. Habla del futuro. Entonces, ¿qué es hablar del futuro? Nuevamente, y sé que esto parece un tema común. El hablar del futuro ocurre cuando tu ex hace comentarios sobre el futuro, pero en realidad nunca actúa sobre esos comentarios. Algunos de los ejemplos más comunes son: oh, cuando nos mudamos juntos. Oh, cuando compramos esta casa juntos. O cuando vamos a este lugar.
o cuándo hacemos tal o cual cosa. En última instancia, hablar de esto es una buena indicación de que tu ex está confundido o confundida. Una de las cosas interesantes que noté cuando comencé a estudiar los estilos de apego es que noté que los evitativos a menudo son víctimas de estos pequeños ataques de nostalgia. Y esta es a menudo la razón por la que tu ex puede comunicarse contigo de la nada. Señal 4. Dice que es feliz sin ti, pero actúa triste en las redes sociales. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Bueno, son esas cosas que dice durante la ruptura real las que se pueden afectar o las que te pueden afectar y las que se quedan contigo por más tiempo también. Como estas palabras: estoy mejor sin ti. Nunca te amé de todos modos. Tú no significas nada para mí o no significaste nada para mí. Duele mucho escuchar estas palabras, ¿verdad? Pero lo extraño es que en las redes sociales está ocurriendo todo diferente. Claro, puede sentir que es feliz sin ti, pero luego se deprime en las redes sociales publicando todas esas cosas cursis que ves en su historia sobre cómo le está yendo o sobre cómo no le está yendo bien. O necesita a alguien en su vida para llenar un vacío. Ese tipo de cosas. Creo que mucha gente es muy consciente cuando esas cosas ocurren. Y esa es una muy buena indicación de mostrar acciones y palabras, pero te dice una cosa y hace otra. Y mucha gente te lo dirá. Y creo que eso se aplica a todos los estilos de apego. Ya sabes, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y luego no lo estoy realmente. Porque realmente admite algún tipo de debilidad o se trata de convencer de que es feliz, pero no lo es. Quiero decir, ¿con qué frecuencia hemos estado en relaciones con una expareja o pareja y existe esta sensación inherente de que algo está mal? Puedes notarlo en tu instinto, ¿verdad? Estas personas se están poniendo al frente y al revés. Están diciendo: oye, estoy bien sin ti, no te necesito. Pero ese no es el caso. Ya sabes, las acciones dicen otra cosa, lo que nos lleva a nuestra siguiente señal. Eres más que un amigo o amiga, pero no estoy listo para una relación. Sé que he usado esta referencia antes, pero lo voy a volver a hacer porque creo que es perfecta para explicar esta señal mixta. El clásico: no estoy listo, lista para una relación. Ahora mismo o en la actualidad, te dice, insinuando que todavía hay una oportunidad. Por supuesto, hay toneladas de variaciones de esta señal. Otro clásico es: quizás en el futuro tengamos algo. ¿Entiendes? Personalmente siento que me estoy poniendo en esta posición y comenzaré diciendo que definitivamente he estado tanto en el lado receptor de esta señal como en el lado dador de esta excusa. Siento que cada vez que lo he dicho era más para evitar los sentimientos de la otra persona, lo cual me doy cuenta de que es un pensamiento al revés, porque todo lo que se hace es darle señales falsas de esperanzas, cuando no hay ninguna esperanza potencial. Pero el tema común que parece estar desarrollándose es que realmente lo que estamos tratando de hacerte ver es que las palabras no son tan importantes como las acciones. Debes entenderlo. Si no puedes averiguar qué está haciendo alguien o por qué, mira el resultado. Por supuesto, esta es solo una forma muy elegante de decir que las acciones importan más que las palabras cuando se trata de comprender la psicología de un ser humano. Bien, estas son las señales de que está confundido o confundida. Queremos ayudarte. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, recuperar a tu expareja, recuperar al amor de tu vida. Y hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte. Hasta el próximo video.